Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte la tercera y última parte del tema, la Iglesia como instrumento de Dios para el reconocimiento de Cristo como el Señor. Bienvenidos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Cuando lo tenga me puede decir amén. Bueno, vamos a orar antes de leer la palabra del Señor. Y quiero invitarle a que cierre sus ojos donde usted está, por favor. Padre, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad. Te pedimos que nos hables por tu palabra. Que tu palabra sea real, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos siga, Señor amado, mostrando el camino y el propósito eterno que tienes para nosotros. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 16, versículo 13 al 18. ¿Lo tiene? Voy a leer la escritura a favor suyo. Espero que usted me siga en su Biblia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén y amén. Hace 15 días comenzamos un tema que hemos llamado la iglesia, instrumento de Dios para el reconocimiento de Cristo como Señor. La iglesia, instrumento de Dios para el ¿qué? Reconocimiento de Cristo como Señor. Miramos hace 15 y 20 días qué era la iglesia, cuál era el propósito de la iglesia. Definimos qué era la iglesia y nos pusimos un poco en contexto sobre las características de la iglesia bíblica. De enseñar la doctrina, proveer un lugar de adoración, celebrar la cena del Señor y orar. También dijimos que la declaración de Jesús en Cesarea tenía un propósito y era mostrar que la iglesia era una iglesia triunfante, que la iglesia era una iglesia que Cristo estaba edificando con un objetivo. Luego seguimos mirando también que implicaba que Cristo fuera la roca y qué pasaría si Cristo no es la roca. Estuvimos mirando la importancia de ser una iglesia bíblica, la manera también como la roca y el resto del edificio se relacionan, y llegábamos a la conclusión de que es importante asumir responsabilidades en el cuerpo de Cristo, porque yo no puedo andar con la cabeza pero no, sin el cuerpo. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? En eso quedamos hace 8 días. Hoy vamos a terminar nuestro tema, el cual, por la gracia del Señor, hemos podido venir desarrollando, y para los puntos de hace 8 días y hoy, nos hemos centrado en la declaración de Jesús. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está claro que es la iglesia, está claro la importancia no solo de asistir o congregarse, sino de involucrarse activamente en la iglesia, de lo que el desarrollo espiritual y el crecimiento que trae, pero también hay algo que nos arroja el texto. Hace 8 días dijimos, número 1, la importancia de la roca, número 2, la manera como la roca se desarrolla con el cuerpo, y número 3, que es nuestro texto de hoy, dígale al que tiene a su lado, el origen de los ataques contra la iglesia. ¿El origen de qué? De los ataques contra la iglesia.
El Señor Jesucristo dice, después de que estudiamos el texto hace 8 días, hoy sigue, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán. Entonces, cuando usted tiene claro qué es la iglesia, cuando usted tiene claro por qué Cristo es el fundamento de la iglesia, cuando usted y yo tenemos claro la importancia de servir en la iglesia, de no andar con cabeza pero sin cuerpo, o con cuerpo pero sin cabeza, entonces llegamos a entender ahora algo. ¿Cuál es el origen de los ataques para la iglesia? El Señor Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿qué? La iglesia de ¿quién? De Cristo. Mirando este texto y haciendo algunos acercamientos a algunos autores, hay diversas interpretaciones de qué implicaban las puertas. Algunos las hablaban de lugar de protección, otros hablaban de puertas como un lugar de refugio en una ciudad, otros de un lugar de juicio, otros hablaban, cuando usted va a mirar la expresión puertas o Hades, tanto para el pueblo judío, semita, ¿cierto? Tanto para el pueblo griego, tenía diversas interpretaciones. Pero todos ellos, sí, por eso no vamos a hablar de cuáles posturas habían, pero me llama la atención es a la conclusión que llegan todos los estudiosos. Y a la conclusión que llegan es que Cristo está hablando, número 1, del gobierno, el poder y la destrucción que Satanás quiere ejercer. Pero número 2, el texto habla de la victoria que Cristo nos dio en la cruz contra Satanás y contra los poderes de las tinieblas. ¿Cuánto lo cree? Entonces el texto está hablando, si Satanás es un enemigo poderoso, Satanás tenía el dominio de la muerte, por eso hay relación con el Hades, pero lo que el texto resalta es la victoria que Cristo dio a su iglesia contra Satanás y contra los poderes demoníacos. Un autor, William Barclay, hace un comentario del texto y dice lo siguiente: como el autor de Hechos dice, era imposible que fuera retenido por la muerte. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 24, 27. Le sigue diciendo William Barclay. Así que esta puede ser una referencia triunfal a la próxima resurrección. Jesús puede que estuviera diciendo, tú has descubierto, Pedro, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Pronto llegará el momento en que yo sea crucificado y las puertas del Hades se cerrarán tras mí. Pero no podrán retenerme, dice Jesús. Las puertas del Hades no tienen poder contra mí, el Hijo del Dios viviente. Como quiere que tomemos esta frase, dice William Barclay, expresa triunfantemente la indestructibilidad de Cristo y de su iglesia. La indestructibilidad de Cristo y de su iglesia. Tenemos claro que iglesia no son 4 paredes. ¿Está conmigo hasta ahí? Que se cayeron los muros, se acabó la iglesia. No, la iglesia no son 4 paredes y eso ya lo tenemos claro. Satanás trata de detener el crecimiento de la iglesia. Jesús habla de esto, siglo I. Satanás siempre se ha querido levantar para detener que la iglesia se expanda, o que la iglesia crezca, o que la iglesia haga el impacto que hemos venido hablando estos domingos. La iglesia en su raíz, cuando descompusimos la palabra iglesia, y que dijimos que la función de la iglesia era salir y hacer impacto. Pero Satanás siempre ha querido detener la iglesia. En los primeros siglos lo hace desatando persecución contra ella. Pero lo curioso es que entre más perseguían a la iglesia ¿qué? Más crecía. A tal punto que Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, dijo una frase que ha inmortalizado el crecimiento de la iglesia. Tertuliano dijo, la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Cada vez que gente moría por su fe, más gente se convertía a Cristo. Es impresionante en el desarrollo histórico de la iglesia. Este tema es tan apasionante cuando usted encuentra testimonios de personas que entienden qué es seguir a Jesús. Y miraba un artículo que se titulaba de esta manera, la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Y decía algo referente a la persecución de los primeros siglos. Decía, este título está tomado casi al pie de la letra de lo que dijo Tertuliano, que escribió en el año 197. La sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Encontramos la misma idea a la mitad del siglo II en el discurso del autor desconocido pagano Diógenes. No vemos, decía este señor, no vemos que los cristianos arrojados a las fieras con el fin de que renieguen del Señor no se van a dejar vencer. ¿No ves tú cuánto más se les castiga, en mayor cantidad aparecen otros?
entre más se les reprimía, entre más se les castigaba, entre más se les quería destruir, más se multiplicaban. Entonces la persecución que trajo, crecimiento. Hoy en día tenemos bastante comodidad y más adelante miraremos cómo eso ha dañado la iglesia. Pero la iglesia, entre más la perseguían, más crecía. Más los ponían a las fieras, y dicen algunos autores que los dientes de ellos se contraían de rabia cuando en vez de correr por el circo o por el Coliseo romano, se abrazaban y cantaban salmos mientras las fieras se los comían. Eso era ser cristiano en los primeros siglos. Nerón los ponía como antorchas, gracias Carito, antorchas encendidas vivas, decorando el palacio, pero no negaban su fe. Usted diría, pastor, pero eso no es hoy en día. ¿Alguien ha escuchado hablar de los cristianos coptos? Me llamó la atención un artículo que leí de los cristianos coptos. Los cristianos coptos son cristianos que en el siglo V, VI se separaron de la iglesia, se radicaron se me va el nombre de dónde estaban, en Grecia. Pero la iglesia de Grecia es mayormente musulmana. Pero la iglesia copta o cristianos coptos, en medio de un mundo musulmán, levantaron una creencia cristiana. ¿Sí? Ellos hacen sus cultos en griego, en arameo, en hebreo, y tienen mucha liturgia del siglo I. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Como están en una cultura musulmana, los cristianos coptos evangelizan a los musulmanes. El problema es que quiero leerle algo que pasó 2017, hace 2 años, donde usted piensa que no hay persecución. En mayo de 2017, al menos 30 cristianos de la iglesia copta, Samuel el Confesor, abuelos, padres, niños, fueron emboscados y asesinados por extremistas islámicos asociados a la ISIS, que es un grupo revolucionario islámico. Como se dirigían en un bus hacia un retiro espiritual en el desierto de Egipto, los asesinos exigían a los sobrevivientes que renunciaran a su fe en Jesucristo y recitaban el Shelada. El Shelada es la confesión de fe musulmana. Cuando se rehusaron, les dispararon a la cabeza, y así uno tras otro, los peregrinos se convertían en confesores y mártires. Les dijimos que éramos cristianos y que moriríamos cristianos, dijo Samay Adil, una mujer sobreviviente. El mártir más pequeño fue un bebé de 18 años de edad, Maroska. Su abuela Nadia, Shorki, quien también perdió a su esposo Samuel, a su hijo Mina. Ella dijo que ese día perdonaba a sus atacantes y que su oración era para que Dios tocara sus corazones, los cambiara y aceptaran el camino de Cristo. Imagínense, un camino que el padre Ibrahim, que es el autor de este artículo, recuerda. Y él cita las mismas palabras: la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Satanás ha querido destruir a la iglesia. Lo primero que hizo fue traer persecución, y hoy en día sigue trayendo persecución donde el evangelio es prohibido. Pero como entre más Satanás perseguía a la iglesia, más la iglesia crecía, Satanás desarrolló una estrategia que hasta hoy en día ha enfermado a la iglesia, y fue el matrimonio entre la política y la religión. Año 312, Constantino se convierte al cristianismo, y hago entre paréntesis porque los historiadores dicen que Constantino murió como adorador al sol. Pero hacia el cristianismo, la religión del pueblo, y hay un matrimonio entre la religión y la iglesia. Y la historia conoce eso como la época de la pornocracia. Casi se destruye la fe. Casi se daña la fe. La alianza entre la iglesia y la política llegaron a un nivel de depravación que casi destruyen a la iglesia. Pero en medio de todo eso, Dios levantó hombres que perseveraron en la doctrina. Por eso es que una cosa es la religión y otra cosa es la política. Una cosa es el proselitismo político desde la iglesia y otra cosa es el deber de votar que cada uno debe tener. Todo cristiano tiene que votar. Y si va a reclamar, vote y vote bien. Pero Satanás en el 312 hace que Constantino haga la religión del pueblo, el cristianismo. Y eso trajo un terrible daño a la iglesia. Esto nos ha hecho olvidar quién es nuestro adversario. El apóstol Pablo dice: tengamos cuidado porque no conocemos las maquinaciones de ¿quién? De Satanás. Y la iglesia se ha dormido a tal extremo que hoy no conoce las maquinaciones de Satanás o se va al otro extremo. La iglesia de hoy en día tiene 2 extremos. Un extremo es que todo lo que pasa es culpa del diablo.
Nombran al diablo para todo, le dan más importancia al diablo que al mismo Cristo. Entonces todo es culpa del diablo. Usted ve gente que se le quema el arroz, diablo ese me subió la llama. Se les daña un electrodoméstico, el diablo lo dañó. Usted ve que todo es culpa del diablo, se cae en el diablo, todo ven al diablo. Ese es un extremo en el que la iglesia ha caído y es un mal extremo en el que hemos caído. Pero el otro extremo en el que la iglesia ha caído es que nos olvidamos de que Satanás es real y entonces no entendemos que de una u otra manera sigue operando para destruir a la iglesia. Sigue operando para destruir a las familias. Entonces está el extremo que en todo ve al diablo o está el extremo que no tiene presente que Satanás sigue un ser activo con la función de levantarse contra la iglesia. Por eso es que el gran problema que Satanás ha colocado y la manera como está engañando a la iglesia es a través de el desviar a la iglesia desde adentro de la doctrina. El gran imperio romano, que llegó a conquistar hasta los límites con Alemania, que era imparable en su formación militar, ¿por dónde cayó? Por dentro. Su corrupción moral y política destruyeron a Roma. Y Satanás ha plantado una semilla dentro de la iglesia que ha querido destruir a la iglesia. Y la iglesia está dormida. Por eso es que nos engañan con cosas, con mensajes de prosperidad, nos engañan detrás de muestras, señales y prodigios. Yo creo que Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? O sea, yo creo, alguien me dijo a mi pastor, es que usted no cree en milagros. Yo creo en milagros. O sea, yo creo en milagros. Yo he visto milagros en mi vida, en frente de la iglesia. Pero tenemos claro que el milagro no es el centro. Amén. Porque es preferible que alguien que fallezca estando enfermo, pero que se salve, y no que sea sanado y se vaya al infierno. Eso está clarísimo. Que la prioridad es el alma. Pero creemos en un Dios de milagros. Pero el centro del culto de la iglesia no es un show de milagros y espectáculos. ¿Sabe? Satanás ha manipulado a la iglesia detrás de aquellos que alimentan el deseo de poder, donde el mensaje se centra en el hombre, donde lo importante es lo que el hombre puede alcanzar, donde es una idolatría al hombre y al ser, y Cristo ha sido sacado. Satanás ha plantado una semilla detrás de aquellos que alimentan deseo de tener, detrás de aquellos que con esa nueva frase de palabra rema engañan. ¿Ha escuchado la expresión Dios me dio una palabra rema? ¿Qué palabra rema? Palabra rema es como decir suba para arriba. Si usted dice suba para arriba, ¿se oye bien? Salga para afuera. ¿Se oye bien? Palabra rema es lo mismo, porque rema es palabra en griego. Entonces cuando alguien dice Dios me dio una palabra rema, ajá, pero ¿y qué no? Una palabra rema. Pues sí, está diciendo palabra y rema es lo mismo. ¿Qué le dio Dios? A mí también me la dio y se llama la Biblia. Pero entonces hoy nos traman con palabra rema. Es una palabra que viene a avivar tu corazón. Si la Biblia no le ve al corazón, usted está muy mal. Porque se supone que cuando usted lee la Biblia es viva y eficaz y la palabra de Dios hace algo en usted. Pero si usted necesita que le manipulen diciéndole Dios tiene una palabra rema para ti, para usted empezar a temblar y para usted empezar a sentir que está con vida, tiene un problema de sequía espiritual. Y es una evidencia de que no lee bien la Biblia. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, y Satanás nos ha querido engañar y ha querido dañar la iglesia, desviándonos con escándalos de poder, avaricia y sexualidad que tristemente se ven presentes en la iglesia hoy en día. Por eso cuando Satanás levanta la persecución, pero la sangre de los mártires se vuelve en semilla para que la iglesia crezca, entonces Satanás lo que hace es una estrategia para desde adentro dañar a la iglesia. Y por eso es que usted y yo debemos tener algo claro. No podemos tener iglesias llenas de gente, pero no de discípulos. No podemos caer en el error solamente de pensar en cantidad y no en la calidad del creyente. Hay un afán por crecer. Y está bien crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Pero usted debe crecer a la luz de lo que el discípulo de Cristo debe ser. No podemos estar llenos de iglesias, de gente y de números, y no de discípulos de Cristo.
Debe tener algo claro. La iglesia, Dios nos la estipuló para que usted se sienta mejor. La iglesia está para que usted viva mejor, para que su vida sea transformada. Pero hay gente que viene a la iglesia. No sé si a usted le ha pasado que come algo y le da digestión. ¿Le ha pasado? ¿Y sabe por qué le pasa eso? Por no invitar. Por eso le pasa. Pero si le ha pasado, ¿uno qué hace cuando se siente mal? Toma el Casercer, sal de frutas, agua con bicarbonato y limón, pero usted toma algo. La gente hoy en día, cuando se siente mal, va a la iglesia para aliviar su conciencia. Entonces tenemos la iglesia tipo Alcacercer, tipo bicarbonato, tipo sal de frutas, donde me siento mejor. Pero la iglesia es para ser mejor padre, para ser mejor madre, para ser mejor hijo, para ser mejor cristiano, para ser mejor ciudadano. Para eso es la iglesia, no para sentirse mejor, para ser mejor. ¿Está conmigo hasta ahí? Pero Satanás ha puesto esas píldoras que han querido diluir el mensaje. Por eso es que cuando nos preguntan ¿qué es Casa de Paz? Casa de Paz es una iglesia que trata de ser bíblica. No tenemos confesión dogmática, luterana, presbiteriana, reformada, pentecostal, asambleísta, panamericana, no. Tratamos de caminar bajo las 5 solas de la Reforma Protestante, que desde nuestro criterio son el marco bíblico de lo que debe ser una iglesia. Pero es usted, ahorita que es el mes de la Biblia, mínimo debe saber cuáles son esas solas. Primera sola, sola Escritura. Creemos que la iglesia está fundamentada solo en la Biblia, que la palabra de Dios es la Biblia, única regla de fe, de conducta, de autoridad, suficiente, inerrante, clara y necesaria, con toda la revelación que el creyente debe tener. Creemos también que solo la fe, y creemos en solo fe, y es la fe que es la justificación por la fe en Cristo, no la fe de apretar para que nos den milagros. Mire, yo he visto gente que dice yo tengo fe y empiezan a apretar y yo he creído que tienen estreñimiento. Y aprietan y es que tengo fe. La fe de la que habla la Biblia es la fe que nos ha justificado. Por la fe hemos sido justificados en Cristo. El hombre era inoperante, inhabilitante de venir delante de Dios, pero solo por la obra de Cristo, por la fe en lo que Cristo hizo, usted y yo tenemos acceso al Padre. ¿Cuánto lo creen? Sola Escritura, solo fe, solo gracia. La salvación es solo por medio de la gracia de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. No por obras, no por conducta, no por ser buena gente, no. Es por medio de lo que Cristo hizo, por el regalo de la salvación. Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esta semana me llamaba una chica de la iglesia y me decía, pastor, es una chica nueva, y me decía, tengo una amiga que me está preguntando y me está diciendo que si los ángeles podemos hablar con ellos y también median entre Dios y nosotros. Yo le dije, una de nuestras normas de fe es que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo y que la salvación solo viene por medio de Cristo. Por eso es que solo palabra, solo fe, solo gracia y solo Cristo. Y por último, solo de Dios la gloria. Solo y Dios gloria en la salvación, en la vida del hombre, en todo lo que pasa, a través de todo, la voluntad de Dios y el fin del hombre es para glorificar a Dios. Así que si en lo que usted hace en su familia, en su casa, en su hogar, en su trabajo, no glorifica a Dios, está mal. Aún cuando le toque perder, ahí usted debe glorificar a Dios. Porque nos han enseñado que solo somos campeones. Si esa fuera verdad, entonces Marx tendría razón. Marx en su libro El Anticristo dijo, lástima del cristianismo, y habla de Jean Pascal, matemático griego. Lástima del cristianismo y de Jean Pascal, que se volvió a la religión de los débiles, dice en su libro El Anticristo. Porque el mayor exponente del cristianismo, Jesucristo, murió desnudo en una cruz, derrotado. Pero aún cuando perdemos, glorificamos a Dios. ¿Cuántos lo creen? Por eso Cristo dice que en su muerte glorificó al Padre y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Está conmigo hasta ahí? Por eso tenga cuidado, iglesia.
Satanás es un adversario que sigue presente. Y el origen de los ataques es un origen demoníaco. Satanás es real, no es más poderoso, pero es real. Es real. Pero Cristo lo tiene a raya. Y el origen de los ataques es satánico. Ahora, hay cosas que son satánicas, hay cosas que son, y creo que eso ya lo hemos hablado, pero eso no me voy a tener aquí, está clarísimo. Adulterio, fornicación no son demonios, es sinvergüencería. Pero no son demonios. Porque el diablo no le paga la pieza y le dice siga. ¿O sí? Al que se lo haga así, preocúpese. Porque eso sí es grave. Es que el diablo me llevó a tomar, no. O le pagó la cuenta, o dejó de comer a sus hijos, usted más bien por andar pagando. Eso no es el diablo, esos son problemas de carne, y eso ya lo hemos hablado. Pero sí hay un poder satánico que se mueve para detener el avance de la iglesia, y Satanás no pudo con la persecución, entonces pone a torcer y a entretener a la iglesia para dañarla. Pero usted y yo estamos llamados a ser una iglesia bíblica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No es muy agradable, pero ¿qué hacemos? Por lo menos vamos para el cielo. Bíblica. Cuarto y último, perdón. La garantía de la iglesia. ¿La garantía de qué? El texto 18, que es en el que nos hemos centrado hace 8 días y hoy, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Interesante que desde la sola narrativa, desde el solo comentario de Cristo, dice: las puertas del Hades no prevalecerán. El verbo prevalecer es una expresión griega, katichosou, que mire lo que traduce: imponerse, ser fuerte, prevalecer, predominar o subyugar. Entonces lo que Cristo está diciendo es que Satanás no puede ser más fuerte que la iglesia, prevalecer sobre la iglesia, predominar en la iglesia o subyugar a la iglesia. No puede. ¿Y por qué? Porque debemos tener claro que lo que Jesús está hablando en Mateo 16 es una promesa. ¿Y es una promesa para quién? Para la iglesia. ¿Y la promesa en quién descansa? En la primera charla de hoy hace 15 días dijimos que la iglesia está marcada por el carácter de quien la forma. ¿Y el carácter es quién? Cristo. ¿Y la promesa es de quién? De Cristo. Por tanto, las palabras del Señor constituyen una promesa de protección para su iglesia. Es porque Cristo lo dijo y es más que suficiente. No sé si me estoy dando a entender. Entiéndame algo y espero no me malinterprete con esto, pero no son tiempos para ser cobardes. No son tiempos para ocultar nuestra fe. Yo les estaba comentando temprano que en esta semana que estaba preparando y estudiando la prédica, hubo un momento en que como que uno se embota y no le fluye nada. Me paré, me tomé un tinto en el pocillo del Campeón y me senté un momento y prendí el televisor y me acordé de una película que alguna vez Caro y Lino me dijeron, no sé si te acuerdas, Cristiano de la Secreta, y me puse a verla porque alguna vez Lino y Caro me dijeron el Palino de Carito. Mira, me reí con esa película, pero me confronté porque esa película habla de un cristiano que en la iglesia era el relíder. Levantaba las manos, estaba en la alabanza, salía a evangelizar, pero cuando salía a evangelizar con los del grupo, hermano, usted evangelice allí, yo me voy para allí, metía la Biblia en una bolsa y se iba a conseguir mujeres. Cantaba porque como cantaba en la iglesia, entonces cantaba para conquistar mujeres y le decían, ¿dónde aprendió a cantar? Usted lo viera echando fuera demonios. Esa película es, pero a lo último, él termina en una playa con un amigo que lo influenciaba porque no sabían que era cristiano. El amigo también iba a la iglesia, ambos servían, pero tenían una doble moral. Nadie sabía que eran cristianos. La china con que él estaba saliendo no sabía que era cristiano. Él se ocultaba de que era cristiano hasta que Dios lo confronta. O sea, la película es muy graciosa, pero tiene un mensaje muy fuerte. Él llega a la iglesia cuando termina la película y cuando el pastor hace un llamado y dice que la gente se va a arrepentir y que es tiempo de morir y esto, ¿quién quiere recibir a Cristo? En medio de la iglesia llena, levanta la mano. El pastor le dice, ay, hermano fulano, ¿quiere dar un testimonio? Siga, porque como era uno de los grandes líderes. Y él dice, no, es que yo nunca he sido cristiano. Yo era cristiano de la Secreta. Y hay gente hoy en día que viene a la iglesia pensando que puede ser cristiano 007. Que están en el mundo camuflados en una misión secreta donde nadie puede saber qué son.
Dígale al que tiene a su lado, eso solo pasa en las películas. O sea, usted no puede ser cristiano 007. Y me llamaba la atención verlo a este cristiano de la secreta que echaba la Biblia o cuando les daban tratados, y ahí los metía entre un árbol. Iba y guardaba los tratados en el árbol y le decía a todos, ya evangelicé, hermano, casi lo convertía a Cristo. Y la gente le comía carreta. Porque es que la gente mira, tristemente, apariencias físicas. Y creo que hoy en día estamos en un tiempo donde no necesitamos ocultar nuestra fe, donde la iglesia no puede permanecer dormida, donde la iglesia no puede ser más incógnita o secreta. Son tiempos de trabajar y son tiempos de asumir compromisos fuertes. ¿Por qué? Porque Satanás ha querido dormir a la iglesia y necesitamos despertarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso voy a decirle algo de un autor que nos encanta con mi esposa y que se lo recomiendo, Miguel Núñez. Y él dice lo siguiente en uno de sus libros: estos son tiempos para creyentes que estén dispuestos a no detenerse ante la adversidad, que estén decididos a continuar incluso después de haber visto la amistad traicionada, el honor vendido, la verdad cambiada, la santidad de Dios trivializada y su palabra comercializada. Y que aún después de todo esto, estos creyentes estén dispuestos a decir: primero herido por su causa que escondido y retraído por temor. Primero pobre que vendido por dinero. Primero rechazado por vivir su verdad antes que popular por traicionar su palabra. Aislado del mundo antes que contaminado por el pecado. Primero muerto antes que negar su nombre. Esa es la actitud del cristiano hoy en día, porque descansa en la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y descansa en la promesa de Dios. Por eso Juan 16:33 dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiemos, porque ¿qué? Dice Cristo: yo he vencido ¿a qué? Al mundo. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Me llama la atención el texto, porque Juan 16:33 está lleno de contrastes. Si usted estudia el texto, encuentra en mí, se contrasta ¿con qué? Con el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estar en Cristo contrapone a estar en el mundo. Tener no es lo mismo que no tener. Y paz se contrapone a tribulación. O sea que estar en Cristo es garantía de que el mundo no nos va a vencer y que por más tribulación que haya se experimentará paz. Pero es solamente para la iglesia que entiende que en Cristo hay paz, en el mundo va a encontrar tribulación. Que la manera como el texto posiciona o toma esto es de hacernos entender que debemos estar en Cristo. Porque solo estando en Cristo podemos vencer al mundo. Y solo estando en Cristo, Satanás no va a poder meterse o dañar a la iglesia. Solo estando en Cristo. Porque la naturaleza de la roca, la fortaleza de la iglesia es ¿quién? El carácter de Cristo. Aunque estamos en el mundo, estamos llamados a impactar el mundo. Aunque estamos en el mundo, iglesia, estamos llamados a impactar ¿qué? El mundo. Usted no puede caer en el error que cayó Rasputín, aquel monje que cogió el texto bíblico y dijo: la Biblia dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Rasputín se dedicó a pecar y a pecar y a pecar para que hubiera más gracia. Dedicó a querer en el mundo y peque y peque y peque y peque. La iglesia está llamada a marcar la diferencia. Como la iglesia no son 4 paredes, ¿quién es la iglesia? Mira que tiene a su lado, dígale: usted y yo somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos la iglesia, hermano. Solamente usted y yo. Por eso Juan dice: en el mundo va a tener aflicción, pero confíe, Cristo ha vencido al mundo. Y la iglesia que descansa en las promesas eternas de Dios entiende este principio. La garantía de la iglesia es que el que está en Cristo puede resistir a Satanás. Si su familia, su vida, su casa están en Cristo, pueden resistir a Satanás, porque se levantará. Y se levantará. Pero hay una garantía para la iglesia, y es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y quiero invitarle que por un momento cierre sus ojos, por favor. Y que entendamos que Satanás es un adversario real. Que no todo lo que ocurre o acontece es culpa de él, pero que sí está operante todavía. Pero que hay una promesa. Dice la Escritura en Colosenses que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El texto anterior, 23, dice: anulando el acta de los decretos que había contra usted y contra mí. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.